Andy Castel Production presenta Relatos de terror. Aún recuerdo aquel día de diciembre. Fue el más feliz de mi vida, así como también el día más feliz para mi madre. Como era la tradición de la familia, el obispo de la capital me ordenaba sacerdote en la basílica. Yo era la tercera generación en convertirme en sacerdote católico. Ya había pasado por los estudios del seminario. A mis 26 años ya era yo el flamante sacerdote de la familia. Después de esto me habían mandado a ejercer mi sacerdocio a la provincia de aquel estado. Era una población que se encontraba casi a la altura del nivel del mar, por lo tanto el calor era tremendo. Una vez que llegué a mi parroquia y el párroco me dio las respectivas indicaciones, me señaló mi cuarto y me retiré a descansar. Eso fue todo por ese día. Poco a poco me dieron más responsabilidades en la parroquia, como dar misas, confesar personas y dar cursos de catecismo a las personas. Una de las indicaciones que me habían dado era la de acudir a confesar a las Madres Luminosas, que tenían su convento a unos kilómetros de la parroquia. El párroco, que era un hombre ya entrado en años, ya se fatigaba mucho, además que padecía un mal cardíaco y prefería mandarme a mí a realizar esas tareas. Había otros 2 sacerdotes más, pero ellos se dedicaban a salir a las poblaciones para hacer misas y dedicarle más tiempo a las capillas e iglesias de los alrededores a la parroquia. A veces sentía que el párroco me estaba preparando para que yo ocupara su lugar en caso de que a él le pasara algo. Bueno, esa era mi impresión en ese momento y no estaba tan errado. Cada mes me dirigía al convento y ese día en especial me dedicaba a confesar a las monjas de aquel convento. La mayoría de aquellas monjas eran personas mayores de 30 años, algunas más ya eran ancianas de 70 o 80 años. Todo seguía normal en mi vida de sacerdocio, hasta que un día que me presenté en aquel convento, la Madre Superiora me presentó a una novicia que recién había llegado al convento y la cual pretendía ser monja. Era una joven de 20 años, quien al verme y yo cruzar mi mirada a la de ella, sentí como si una corriente eléctrica atravesara mi cuerpo. No pude ocultar una sonrisa a la cual ella me respondió de la misma forma. Por un momento solo existió su presencia y la mía. Noté entonces que tenía una cara afilada y unos rasgos de belleza que jamás había visto. Pronto, la voz de la Madre Superiora me hizo despertar de aquel momento de embelesamiento. Me dijo con voz autoritaria: «Ella es la novicia Lucía». En ese momento le extendí mi mano y saludé a aquella joven. Después de eso me presenté como el Padre Juan y sin decir más le dije a la superiora que si alguien se quería confesar estaría en la capilla. Ese día, como los demás, una a una de las monjas pasaron a confesarse conmigo. En total eran 40. Al final ya casi me cambiaba para retirarme, cuando entró a la capilla aquella joven que con una voz suave y angelical me dijo: «Yo también me quiero confesar, padre». Asentí con la cabeza a la vez que sonreía con ella. Me metí al confesionario e inicié con el rito pidiendo las oraciones de inicio. Después le pedí que confesara sus pecados. Cuando ya estaba por concluir su confesión, tomó una pausa y ya estaba yo por darle su penitencia cuando ella me dijo algo que se grabó en mi mente por mucho tiempo. Me dijo: «Padre, desde que lo vi usted me gustó y pareciera que lo conociera desde otra vida y siento que lo quiero mucho». Hice como que no escuché y le di su penitencia. Después de eso salí de aquel lugar y me retiré a mi parroquia. Todo ese mes que transcurrió estuve pensando en lo que me dijo aquella joven, hasta que llegó el día de acudir otra vez a aquel convento. Ese día me hice el enfermo y esperé que el párroco me disculpara para no asistir ese día, pero él me dijo que no había ningún padre desocupado y además él tenía compromisos, diciéndome
que si quería que asistiera otro día, pero que no dejara ese apostolado, que Dios me curaría para seguir cumpliendo con mi misión. No teniendo más remedio, tuve que asistir a dicho convento. El día que fui al convento se celebraba a la Santa Patrona. Todas las monjas estaban en los rosarios a excepción de Lucía, quien las auxiliaba haciendo otras cosas en el convento. Como cada mes, una a una de las monjas pasaron a confesarse conmigo. Cuando terminé, ya me retiraba del lugar. Al pasar por el jardín que se encuentra cerca del campanario, fui alcanzado por Lucía, la novicia, quien me tomó de la mano y me jaló hacia las escaleras que subían el campanario. Ella, al no estar a la vista de los demás, posó sus labios sobre los míos, y cuando intenté reaccionar, sus manos tomaban mi cabeza y a la vez que la humedad de su lengua era sentido por la mía. Al principio intenté alejarme, pero un raudal de ideas e imágenes acabaron por vencerme y la lujuria se apoderó de mí. Sin pensarlo, seguí con el beso de una forma tan apasionada, y mis manos tocaban su cintura y sus caderas. En ese momento todos mis principios se fueron por la basura y mis votos de castidad perdidos por la debilidad de la carne. Ese día nos entregamos a la pasión. En los meses siguientes puse 1000 excusas para no ir a aquel convento, y el párroco mandó a otro sacerdote en mi lugar. Pasados los meses y en una de mis visitas mensuales, la Madre Superiora me comunicó que la novicia Lucía se había ido del convento y que había renunciado a ser monja, ya que sus padres la habían mandado a estudiar a otro estado. A la vez que escuchaba la voz de la Madre Superiora, mi corazón se partía en varios pedazos, ya que con el trato me había enamorado de aquella joven. Así pasaron los años, yo seguía arrepentido por lo que había hecho, y no me cansaba de pedirle a Dios para que me perdonara. Me confesé, cumplí mis penitencias, me arrepentí. Ya habían pasado casi 20 años de Lucía, pero el destino, tal vez Dios, me tenían preparadas varias pruebas de fe. Ya tenía yo 50 años. Al final me había quedado como párroco en aquella iglesia donde llegué de joven. El párroco había fallecido de un infarto y el lugar lo ocupé yo. Las misas, los festejos y servicios católicos eran más celebrados en aquella comunidad. Con el paso de los años había crecido y la población era mayor a años anteriores. Un día que celebrábamos la fiesta de uno de los patronos de la iglesia, hasta la parroquia llegó una joven y su hermano. Tal vez tendrían entre 18 o 20 años. Ellos con una voz de angustia me dijeron que buscaban a un padre para que fuera a su domicilio, ya que su hermanita al parecer estaba poseída. Les pregunté que si eran de algún lugar cercano. Ellos me dijeron otra vez que necesitaban al padre. Entonces me presenté como el párroco y les dije que se tranquilizaran y que me platicaran con detalle lo que había sucedido. Entonces la joven tomó la palabra y me narró lo siguiente. En la procesión de la Virgen que se realizó en la tarde, fui con mi hermanita de 10 años. Caminábamos hasta el final de aquella procesión de gente, y al pasar por un área donde había muchos árboles, mi hermanita me dijo que quería hacer sus necesidades fisiológicas. Yo le dije que sí, pero que se ocultara detrás de un árbol y ahí las hiciera. Mientras esperaba a un lado del camino, mi hermanita se ocultó detrás de un árbol y unos matorrales. Cuando terminó y se reunió conmigo, seguimos la procesión deprisa hasta que la alcanzamos. Después que esta se terminó, nos fuimos a mi casa. Estando en casa, mi hermanita estaba sentada en la sala y mi madre le dijo que ya era tarde y que se fuera a descansar. De repente, ella levantó la cara y se le podía ver una mirada de odio, con los ojos enrojecidos. Entonces empezó a gritar y con una mano levantó una mesa y se la aventó a mi madre, a la vez que una voz tenebrosa salía de su garganta diciendo: Malditas, déjenme en paz o las mataré a todas.
Mi hermano y yo estábamos en distintas partes de la casa. Corrimos hacia donde se escucharon los ruidos de la mesa y los gritos, y pudimos escuchar y ver lo que mi hermanita hacía. Con miedo levantamos a mi mamá de donde estaba tirada en el piso e intentamos detener a mi hermanita, que ya tiraba todo lo que encontraba a su paso. Cuando le tomamos de los brazos, como si fuéramos de cartón, ella nos levantó del piso y nos tiró hacia la puerta. No podíamos creer lo que aquella niña de 10 años estaba haciendo. Le dije a mi hermano que pidiera ayuda a los vecinos de al lado. Mi hermanita seguía tirando todo lo que encontraba. Yo y mi mamá estábamos parados en una esquina de la habitación, y en eso, después de 5 minutos que parecieron una eternidad, llegaron 4 hombres que eran mis vecinos, con mi hermano, y entre todos como pudimos agarramos a mi hermana y la amarramos en la cama. Desde hace unas horas está así. Antes de venir aquí ya la vio un médico, quien le inyectó un tranquilizante, pero ni así puede quedarse quieta. Al final el doctor se retiró ya que no podía hacer más, terminó diciendo aquella joven. Al escuchar todo lo relatado, le pedí que me esperaran. Pasé a la sacristía por mi agua bendita, un rosario, mi Biblia y mi estola, y nos fuimos hacia la casa de aquellos jóvenes, que no era muy lejos de la parroquia. Esa noche, muy en particular, se empezó a sentir un viento muy intenso. Al entrar al domicilio de los jóvenes, aquel lugar estaba helado, y a pesar de que en aquella población hacía mucho calor, tanto que te acababas de bañar y salías sudando. Los jóvenes me condujeron a la habitación donde se encontraba la menor. A un lado de la cama estaba la madre de aquella niña, quien lloraba y le suplicaba a su hija que se calmara, mientras ella escupía a la mujer y le sacaba la lengua, moviendo los ojos de una forma hasta lujuriosa, podría decirle. Una vez que me vio, enfocó su mirada en mí y empezó a mover su lengua. Sus ojos estaban exorbitados, y con una voz que parecía como si 2 personas hablaran, me empezó a insultar. Le dije que todos salieran, menos la madre, a la cual le pedí que rezara mientras yo iniciaba con un ritual. La madre de la menor asintió con la cabeza, y a la primera vez que arrojé el agua bendita sobre el cuerpo de aquella menor, unas ámpulas se levantaban por todas las partes del cuerpo en el que el líquido caía. Con toda mi devoción, pedí la ayuda del Creador y empecé con la Magnífica, a la vez que leía algunos salmos y pasajes de la Biblia. Para ese momento, los gritos de dolor de la menor eran escalofriantes, y los insultos hacia Dios y hacia mi persona eran de lo más grotesco. Mi dedicación a mi apostolado, después de conocer a Lucía, habían sido de entrega total a Dios. Por eso me sentía seguro de vencer al demonio que poseía aquel cuerpo. De mi garganta salían a todo pulmón alabanzas y oraciones a Dios. Tanto era mi concentración que aquel demonio que poseía a la menor quiso en un momento atacarme, diciéndome cosas de mi pasado con Lucía. Pero mi fuerza espiritual era férrea, y no cedí ni un palmo del terreno ganado. En un momento, el frío en aquella habitación casi nos congelaba. Al hablar se producía un vaho tan abundante que parecía humo. Las luces de la habitación se encendían y apagaban por ciertos intervalos de tiempo, y un espejo de la habitación se rompió en 1000 pedazos. Por último, lancé más agua bendita sobre el cuerpo de aquella menor, y al rezar otras oraciones impuse mis manos sobre la cabeza de la niña, y en nombre de Dios ordené a aquel ser que poseía aquel cuerpo que abandonara este plano terrenal y que regresara a los abismos del infierno. Mis plegarias fueron escuchadas. De repente, la bombilla del foco de luz estalló, dejando a oscuras la habitación, y apresurada la madre de la menor encendió un cerillo, y recordé que entre mis cosas llevaba una vela bendita de la que ofrecíamos a la Virgen. Entonces la saqué y la encendimos.
Para ese momento ya hacía calor en el lugar. La madre de la menor iba a abrir la puerta de la habitación, pero se lo impedí. Entonces dirigí aquella luz de la vela a la cama de la menor. Pude ver su mirada. Ya era la de una niña normal. Entonces seguí rezando otras oraciones y unos salmos. La menor preguntaba qué había pasado, que quién era yo. Su madre le pidió que descansara. La menor, al poco rato, se durmió. Esa noche me quedé en esa casa, cerca de la habitación de la menor. Pasaron los días y la menor siguió su vida normal. Luego ella hizo su primera comunión y se acercó más a la iglesia. En 3 ocasiones continué con un rito en la casa de la menor. Al final ella creció sin problema alguno. Al paso de los años, he entendido que Dios me puso a prueba en mi fe. Mi vocación sigue siendo el sacerdocio, y algo que tengo muy seguro es que Dios me perdonó como el Padre bueno que es. Solo con la gran ayuda de Dios pude haber vencido al demonio, y así lo hice. Si te gusta el contenido de mi canal, suscríbete y sé parte de la comunidad tenebrosa. No te olvides de dejar tus comentarios. Tenebroso. Relatos